Vale la pena recalcar lo que acabamos de mencionar. Nuestro tema se titula El perdón. Ese es el tema de hoy. Y le decía al principio, el día que se nos olvide que somos perdonados, se nos olvidó la gratitud. Porque la gratitud viene de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestra vida a través del perdón. Pero Romanos capítulo 6, acompáñeme, abre su Biblia por favor. Romanos 6, 17 y 18 nos va a introducir a este tema, al tema del perdón. Y dice así la palabra del Señor: pero gracias a Dios, oiga lo que dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Note por favor, hermano, lo tremendo de algunas de las palabras que el apóstol Pablo usa en este pasaje. Gracias a Dios, porque aunque éramos esclavos del pecado, obedecimos a la voz del llamado del Señor. Esclavos del pecado. Yo creo que muchas veces el creyente comete el error de minimizar tanto su pecado, que a veces piensa, hermano, que Dios no ha hecho nada en la vida de uno. No, si la verdad es que yo vine a la iglesia, pero yo no era tan malo, dice. Hay gente que dice así: yo no era tan malo, si yo era buena gente, si yo no mataba a nadie, ni una mosca mataba, viera que era bueno, si la verdad es que la iglesia se sacó la lotería conmigo. No sabe quién era en realidad. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado. Y un esclavo, hermano, no tenía derechos, no tenía privilegios, no tenía nada. Y esa era nuestra condición real. Otro elemento que dice ahí es que hemos sido libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Eso quiere decir que no nos rescataron para seguir viviendo igual que antes. No nos rescataron para seguir siendo esclavos del pecado, para seguir siendo pecadores, para seguir viviendo como antes. Nos rescataron para vivir como siervos, fíjese, como siervos de la justicia. Eso quiere decir que nos elevaron de posición a tal grado que en el libro de Samuel, Ana cantó su realidad y dijo: Él es el que nos saca del muladar. Esa era la realidad de Ana. Esa era la realidad que ella logró entender. Él es el que nos saca del muladar y nos sienta con los príncipes del pueblo de Dios. Mire el cambio de posición del muladar, de la basura, del lugar de los desechos, del lugar inservible, a el principado de Dios. Eso es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es tan importante la doctrina del perdón? ¿Por qué es tan importante entender estas verdades del perdón? Porque fíjese, hermano, que yo me he dado cuenta y está de alguna manera examinado que mucha gente en el cristianismo no están seguros de haber sido perdonados. Hay mucha gente que no se siente perdonada. Hay mucha gente que a veces no ha entendido la obra redentora en ellos.
Y dice uno, pero es que yo no sé si, la verdad es que no sé si soy perdonado, porque como no he visto a Dios que me lo dijo. Y es que pues, entonces no ha entendido la doctrina del perdón. A veces que yo no me siento, yo allá adentro en mi interior no me siento perdonado. Es que esto no es de sentimientos, esto es de fe, de creerle a Dios las verdades. Ahora, si no se siente perdonado, obviamente hay un problema. Eso no puedo decir que no hay un problema. Pero no hay problema ni en el Salvador que pagó por nosotros, ni hay problema en su palabra, porque su palabra es verdad. El problema está dentro de nosotros. Algo que el enemigo ha usado para no sentirnos perdonados, para no creernos perdonados, para no entender el perdón de Dios. Y entonces muchas veces tenemos ese pensamiento en nuestra mente acerca de que no hemos sido perdonados. Por eso la importancia de ver el tema del perdón. Y vamos a arrancar hablando del perdón. ¿Por qué es perdón? Vamos a definir. Yo me di a la tarea de buscar acerca del hebreo y del griego, pero después decidí, no, eso no se lo doy, porque son como 7 palabras que hablan del perdón. Y me va a llevar mucho tiempo explicárselo, pero hay varias palabras que hablan del perdón, pero encontré una definición bíblica, teológica, que me encantó, lo que es la definición del perdón. Se lo leo. El perdón es, oiga, liberar a una persona de la culpa y sus consecuencias. Aquí hay un detalle interesante. Liberar de la culpa y de las consecuencias. Porque si alguien te dice sos perdonado, pero no te libera de las consecuencias, entonces solo te lo dijo. Pero la Biblia dice que Cristo nos perdonó y nos libró de la muerte. Nos libró de las consecuencias del pecado, porque la Biblia dice que el que peca muere. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino a perdonarnos y a librarnos de la muerte, de las consecuencias. Pero sigue diciendo, dice que incluye el castigo, es decir, incluye libertad del castigo, fíjese, por compasión y amor de Dios, con el objetivo de restaurar una relación rota. Los pecadores teníamos una relación rota con el Señor. El pecado había dividido nuestra vida de Dios. No podíamos llegar a Dios porque estábamos en pecado. Pero el Señor restauró, a través del perdón, restauró nuestra relación con el Señor. Pero ¿qué más sigue diciendo? Fíjese que el perdón involucra la remisión del castigo y la cancelación de las deudas. Eso implica el perdón. La remisión del castigo, la muerte eterna, y la cancelación de las deudas. Ahora entiendo bien que Colosenses 2:14 dice que el Señor clavó en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario, clavó todos nuestros pecados y toda el acta que nos era contraria, dice, y la clavó en la cruz del Calvario. Toda el acta de deudas fueron clavadas en la cruz del Calvario. Por eso, un perdonado debe de sentirse libre. Un perdonado debe de sentirse un siervo de Dios.
Un perdonado debe de sentirse sin cargas, sin deudas. No estoy hablando de deudas financieras. Aleluya, porque de repente algún listo puede salir, va. Ya se va al banco y dice: mire, ya pagó Cristo por mí la deuda. Como no, chulo, le van a decir. Está hablando de las deudas espirituales que uno tenía con el reino de las tinieblas. Ahora, que Dios puede hacer algo con las deudas financieras, eso sí también yo lo creo. Que el Señor puede abrirnos puertas, puede bendecirnos, puede proveer lo necesario para el pago de las deudas financieras también. Por supuesto que sí. Mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria, dice la Biblia. Eso quiere decir que Él puede proveer todo lo que usted y yo necesitamos. Pero la parte fundamental del perdón está en las deudas espirituales. Vamos un poquito más. Oseas capítulo 14, verso 4. Me encantó este texto porque habla del amor de Dios. Fíjese, hermano, habla del amor de Dios. Oseas capítulo 14, versículo 4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré. Por favor, si usted tiene algo con que subrayar ese versículo, por favor subraye o guárdelo y lo va a leer bien en casa. Los amaré de pura gracia, porque en realidad no merecíamos ser amados, pero el Señor decidió amarnos a pesar de lo terrible que éramos. Decidió amarnos. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Eso es el perdón. El perdón, como una definición corta, quiere decir apartar, hermano, pasar por alto. Eso quiere decir perdón, pasar por alto. Y el Señor decidió apartar su ira de nosotros por puro amor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que encontré algo interesantísimo. No hay en la faz de la tierra, no hay un libro de religión, solo la Biblia, que enseña que Dios perdona completamente el pecado. No hay ningún otro libro. No hay ningún otro libro que diga que Dios perdona el pecado completamente. La mayoría, todas las religiones hablan de, ¿cómo no? Hablan de amor, hablan de esto, pero como que no hay nadie que los pueda redimir por completo. Y es que el perdón, como ya lo vamos a ver, el perdón, hermano, es un perdón total de Dios, no parcial. No te perdona unas cosas y otras cosas, no. Dios te perdona totalmente. Lo que hayamos hecho en la vida, nos lo perdona. Por supuesto, hay algunos parámetros para que ese perdón actúe en nuestra vida, como lo vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, acompáñenme a Lucas capítulo 24, verso 47. Los términos del perdón están declarados en la Biblia. No hay, hermano, no se trata de sentimientos, de que yo pienso, de que yo vi una luz enorme y entonces ahora sí creo que Dios me perdonó. No. Todo lo referente al perdón está en las Sagradas Escrituras. Por supuesto, ver una luz luminante de Dios es maravilloso, ¿cómo no? Pero no es eso lo que asegura el perdón. Lo que asegura el perdón es la obra redentora de Cristo a través de la cruz del Calvario. Lucas 24, 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está
diríamos, el primer parámetro, el primer término que debemos entender. No hay perdón sin arrepentimiento. No puede, no hay. No se trata de que tal vez cuando llegue allá me meten al cielo de panzazo. No, aquí tiene uno que arrepentirse y acogerse a la misericordia de Dios para alcanzar el perdón eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor el primer parámetro: arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento, cuando uno va a la palabra griega de arrepentimiento, que es metanoia, quiere decir un cambio de vida, un cambio, hermano, un cambio de rumbo. Antes caminaba en el pecado, antes caminaba en hacer lo malo, pero ahora camino en otro rumbo. Cambié totalmente mi vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no son palabras. El arrepentimiento no es sentimientos. El arrepentimiento no es, hermano, no es ni siquiera remordimiento, porque el remordimiento solo es por un rato y después vuelve uno a hacer lo mismo. Aleluya. Entonces, aquí viene una parte interesante. ¿Quién conoce realmente que estamos arrepentidos? Solo Dios. Pueden haber ciertas evidencias, que vamos a ver algunas. Pueden notarse algunas evidencias en algunas personas, pero al final, el arrepentimiento lo tiene que aprobar Dios. Ni siquiera nadie sobre la tierra tiene que decir: este está arrepentido, este no, eso no se puede. No lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando el pecado es tan tremendo, fíjese hermano, en el ser humano, el pecado es tan tremendo porque a veces uno cree que peca o no peca, depende si te vieron o no te vieron. Aleluya. Qué raro, qué extraño el ser humano, que a veces cree uno que no ha pecado porque no te vieron, pero resulta que de allá arriba te vieron. ¿Cuántos dicen amén? Cuentan de un hombre que iba en el campo caminando con un niño que eran cristianos, y el niño obviamente asistía a la escuela dominical, y en el camino el papá vio un cultivo de mazorcas, de elotes, y como era camino vecinal, camino en el campo, entonces agarró su par de elotes, hizo su maletita, la agarró y empezó a caminar. Pero antes de agarrarlas, por supuesto, como cuando uno peca, ¿va? Miró para allá, miró para aquel lado, miró para allá, y de plano dijo: no me vio nadie. Agarró su matata y empezó a echar elotes. Pero el niño de la escuela dominical le dijo: papá, llevamos elotes. Le dijo: sí, vamos a comer elotes asados. Dijo: y me fijé que empezaste a buscar que nadie te viera. Sí, nadie me vio, pero no viste para arriba, le dijo. Porque en la iglesia me han dicho que Dios mira todo. El papá agarró la maleta de elotes y la fue a dejar de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado pensando que no nos ven? Pero el Dios de los cielos nos vio todo lo que hicimos. Denle un aplauso al Señor si se anima, hermano. Vaya, entonces mire pues. Entonces el perdón está basado en el arrepentimiento. Y hay otro elemento importante. Hay dos elementos importantes para que el perdón se ejecute en la vida de una persona. Primero es el arrepentimiento,
Segundo, lo podemos encontrar en Mateo 7:21, donde habla acerca de hacer la voluntad, y eso tiene que ver con obediencia. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el perdón está condicionado. No, por favor, no vaya a creer que nosotros nos ganamos el perdón. No. El perdón viene por medio de Jesucristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero está condicionado al arrepentimiento y a la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo, hermano? Qué terrible va a ser para aquellos que se presenten delante del Señor y el Señor les tenga que decir: no, miren, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cuándo hicieron maldad? Cuando creían que no lo veían, cuando creían que nadie se daba cuenta. Pero ellos cantaban Señor, Señor. Sí, pero el Dios que todo lo ve y todo lo conoce, vio que sus bocas cantaban señores, Señor, pero su corazón estaba lejos de Dios. Esto está tremendo, hermano. La doctrina del perdón es importante, ¿cómo no? Pero es importante entender los términos de ese perdón. La importancia, hermano, de la doctrina del perdón es para que de una vez y para siempre nuestro corazón no dude del perdón de Dios. El problema somos nosotros, pero lo que Dios ha prometido es fiel y verdadero. Vale, veamos otro detalle. Veamos, fíjese, hermano, que el perdón o la salvación tiene dos testigos. Leámoslo, por favor. Léalo, por favor, conmigo. Primero vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio 19:15 habla de que todas las cosas se aclaran con dos testigos. Fíjense, con dos testigos se aclara todo. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio ¿de qué? De dos o tres testigos se mantendrá una acusación. Vaya. Para acusar a alguien, hermano, debe de estar seguro uno de lo que realmente está pasando. Y mejor si hay testigos, porque solo así se puede llevar a cabo una conclusión. Eso es hasta en los juicios, hermano. Hasta en los juicios legales hay que presentar testigos cuando algo no anda bien. Pero fíjese que la Biblia usó ese mismo parámetro, no porque la ley lo diga, la ley del mundo, sino porque la Biblia lo dice, es que la ley del mundo lo usó. La Biblia es la fuente de información de muchas de las leyes que hoy existen. Por eso usted y yo encontramos en la Biblia no 2, ni 3, ni 4 testigos, sino cantidad de testigos de la obra redentora de Cristo. ¿Sabe por qué? Para no dejar ningún vacío de lo que Cristo hizo en la tierra. Escribió Mateo, escribió Lucas, escribió Marcos, escribió Juan, escribió Pablo, escribieron muchos testigos de la obra del Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciéndole todo esto? Porque fíjese, hermano, que en la vida del creyente, el gran problema de a veces no creer en su salvación es porque el testigo interno, que es el Espíritu Santo, y su propio espíritu no le dan testimonio de su salvación. Pero la Biblia dice que ellos son testigos. Lo dice en Romanos capítulo 8 versículo 16. Dice así:
Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo. Y note que está Espíritu con E mayúscula, que se refiere al Espíritu de Dios. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y ese espíritu está escrito con E minúscula, porque se está refiriendo al espíritu humano. ¿Que somos qué? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? El espíritu le da testimonio. Esa es la única manera para saber que somos perdonados y que somos hijos de Dios. Nuestro parámetro no está en los sentimientos, no está en lo que vimos nosotros, no está en si yo siento o no siento. Nuestro parámetro está en la Biblia. La palabra de Dios es verdad porque fue inspirada por Dios. Pero el segundo elemento que estamos viendo es que el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que si usted tiene al Espíritu de Dios adentro, el Espíritu de Dios le va a hablar, le va a dar la certeza, la seguridad de que usted ha sido perdonado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vale, sigamos un poquito más. Resulta que este Espíritu, fíjese hermano, el Espíritu del Señor se encarga de revelar a nuestro espíritu cómo es que alcanzamos esa salvación. Veamos Juan capítulo 3 verso 36. Y por ejemplo, un primer elemento para nuestra salvación es creer en el Hijo de Dios, es creer en Cristo, porque no hay salvación en otro nombre sino solo en el nombre de Jesús. Juan capítulo 3 verso 36. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Bueno, la Biblia nos lo dice, fíjese. Déjeme mostrarle algunos elementos rápido. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alguien me preguntó en alguna ocasión, hermano, ¿y será que otra gente va a poder ser salva a través de otra religión, a través de otras enseñanzas? Bueno, bíblicamente la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Pero qué pobrecitos, si es que han estado engañados. Esa es la obra del diablo. Eso es exactamente lo que hace el diablo, engañar. Dice la Biblia que el diablo vino para matar, robar y ¿qué? Y destruir. ¿Cómo lo hace? A través del engaño. Dice la Biblia que el diablo miente desde el principio, desde allá, hermano, desde Génesis. Desde el tiempo de Adán y Eva, tergiversó la verdad de Dios y presentó una mentira a Eva que se la tragó y produjo el pecado, y el pecado produjo muerte. Entonces la mentira sobreabunda en este tiempo también, como ha abundado en todos los tiempos. Pero en este tiempo diríamos que la mentira sobreabunda más, la maldad sobreabunda. Pero dice la Biblia que mientras más sobreabunda la maldad, también la gracia de Dios se multiplica para poder alcanzar a los seres humanos. Pero dejemos un punto bien claro, bien claro. ¿Por qué estoy seguro de mi salvación? Porque lo siento. Porque vi una luz resplandeciente, porque oí una voz. Quizás no. Quizás muchos de nosotros, hermano, en nuestro camino quizás no vamos a oír una voz. Quizás sí, porque Dios habla todavía. El problema es que nosotros no lo entendemos muchas veces.
Pero Él sigue hablando. Él puede hablarnos. Pero quizás no oigamos en nuestro camino, no oigamos nada en nuestra vida. Quizás nunca oigamos así como... ¿Se acuerda usted la escena bíblica del apóstol Pablo cuando iba persiguiendo a la iglesia? ¿Quién se acuerda de eso? Eso es Hechos capítulo 9. Ahí está. Pablo iba detrás de la iglesia y lo perseguía, y de repente vio una gran luz que lo tiró a tierra, y del cielo, en esa luz, hubo una voz que le dijo: Pablo, o Saulo más bien, porque no se había convertido, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cualquiera diría: pero eso quizás solo Pablo la oyó. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que todos los que iban con Saulo oyeron la voz. Eso quiere decir que Dios habla, que Dios puede hablarnos de esa manera. Pero la seguridad de tu salvación no está en una experiencia de esa, aunque ha de ser maravillosa o algo así. Pero tu seguridad de salvación no está en una experiencia de esa. La seguridad de tu salvación está comprobada por la palabra del Señor. Y lo que tú crees en la palabra te da la seguridad, te debe de dar la seguridad a tu corazón. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, número uno, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos han creído en el Hijo? ¿Usted cree en el Hijo, hermano? Usted tiene vida eterna, es lo que dice la Biblia. Número 2, acompáñeme a Hechos capítulo 2, versículo 38. Otro elemento importante dentro de la doctrina del perdón tiene que ver con, ya lo mencionamos un tanto en el arrepentimiento, ya lo mencionamos, pero déjeme reforzarlo un poco. Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Lo tiene, hermano? Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay otro elemento importante. No hay salvación sin arrepentimiento, ya lo mencionamos al principio. Pero note por favor que la salvación también incluye la obediencia, porque los mandó a hacer algo que todo creyente debe de hacer: bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Por supuesto, Jesús dio instrucciones en Mateo diciendo: cuando se bauticen, bautícense en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pedro lo explicó de esta forma porque estaba hablando con hebreos, con judíos. ¿Por qué Pedro solo usó el nombre de Jesucristo y no habló del Padre y no habló del Espíritu Santo? Esa es una pregunta doctrinal inclusive, hermano. ¿Por qué algunos se bautizan solo en el nombre de Jesucristo? ¿Y por qué no se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como el Señor lo enseñó en Mateo? ¿Cuál es la razón? ¿Pedro se equivocó al decir esto? No. Pedro le estaba hablando a judíos, y los judíos creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo. ¿Pero en quién no creyeron? En Jesucristo. En otras palabras, les estaba diciendo: miren, a ustedes solo les falta creer en Jesucristo. Ustedes, el gran problema que tienen es que creen en el Padre, creen en el Espíritu, pero no creen en el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y hasta el día de hoy usted le puede hablar a los judíos del Padre y ellos están tranquilos.
Hábleles del Espíritu Santo y ellos están tranquilos. Hábleles de Jesús y va a ver cómo se ponen. Hábleles de Jesús como Dios, de Jesús como el Hijo de Dios. Ay, las cosas se alteran, hermano. Entonces Pedro no se equivocó en el punto doctrinal. Lo que les hace falta a ustedes es creer en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿usted ha visto cristianos que no se quieren bautizar? Aleluya. Míreme para acá, por favor. De repente usted no se ha bautizado. ¿Usted ha visto cristianos que no se quieren bautizar? Es que no lo siento. Es que no, es que va a ser más responsabilidad. ¿Sabe qué es lo que me está diciendo? Que usted todavía no es salvo. Aleluya. Porque el que ha creído en Jesús está dispuesto a obedecer la palabra del Señor. La salvación lleva dos elementos. Lleva el arrepentimiento. ¿Y lleva qué? ¿Lleva qué? La obediencia. ¿La obediencia a quién? ¿A quién? ¿A la iglesia? ¿La obediencia a quién? ¿A la organización? ¿La obediencia a quién? ¿Al pastor? No. La obediencia a la palabra. Porque el que creyere y es bautizado será ¿qué? La Biblia lo dice. Lo que ustedes necesitan es arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados. Entonces, el segundo punto tiene que ver con esos dos elementos. Debe haber arrepentimiento y debe haber obediencia. Número 3, tercer elemento. El tercer elemento es interesante, lo encontramos en Mateo 10, 32 y 33. Yo espero que vaya quedando ahí sentado y vaya quedando en su corazón esos elementos, porque estamos hablando, hermano, de un punto importantísimo en el cristianismo: el perdón. Y el que no tiene perdón, pues no tiene nada, hermano. El que no tiene perdón de los pecados, entonces sigue cargando los pecados en su vida. El que no ha sido perdonado, entonces sigue siendo esclavo del pecado. Dice Mateo 10, 32, el tercer elemento. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este punto es cardíaco también. Quiere decir entonces que la salvación produce en el corazón del creyente, produce en el corazón del salvo, que confiese el nombre de Jesucristo. Y cuando hablo de confesar el nombre de Jesucristo, no solo me estoy refiriendo a aquella famosa oración que entre las iglesias procuramos que los recién convertidos hagan. Fíjese, procuramos llevar al inconverso a que haga una oración. ¿Cuál es esa oración? Aceptar a Jesucristo como su Salvador. Mire, repita con nosotros. Dígale al Señor: Señor, yo creo que tú eres mi Salvador. Señor, yo creo que moriste en la cruz del Calvario. Señor, y yo confieso que soy un pecador. Por favor, perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Esa es una oración de fe, una confesión de fe. Y muchos la hacen, pero no siempre la hacen con todo el corazón. Muchos lo hacen presionados, muchos lo hacen porque la mamá: vaya mijo, levante la manita. Es una forma de empujar
Pero bíblicamente, en realidad, el que está convertido empieza a hablar del Señor Jesucristo, confiesa al Señor Jesucristo, habla del Señor Jesucristo, menciona al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esa parte de confesar? Es tan importante, hermano, porque si lo confesamos aquí a Él, Él nos va a confesar ahí arriba. En otras palabras, Él va a decir: a este sí lo conozco, que pase adelante, yo lo conozco. Él habló de mí allá en la escuela, con los compañeros de escuela. Aleluya. Porque hay jovencitos que no pueden hablar de Cristo. Hay jovencitos que no pueden compartir la palabra del Señor, porque no, y vas a la iglesia. Mi papá va a la iglesia. Míreme para acá, por favor. Mi papá va a la iglesia, me lleva. Yo voy porque me lleva. No ha alcanzado salvación. Aleluya. La iglesia no salva, es Cristo el que salva. Pero viene la confesión. Uno empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de Cristo. Yo hace unos días tuve una entrevista con un jovencito que quiere servir en la iglesia. Y me llamó, y hoy estoy haciendo entrevistas, fíjese. Le cuento, para servir. Hoy estoy haciendo entrevistas con el propósito de ver por qué quiere servir, cuál es su anhelo por servir. Y me tocó pasar por un jovencito chiquito, no le puedo decir quién va. Me senté con él y le dije: mira, ¿y por qué quieres servir? Ya me dio él su opinión. Le dije: ¿y estás seguro que sos salvo? Claro que sí, me dijo. ¿Y cómo sabes? Es que yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, me dijo. Cuando me convertí al Señor, entendí que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y yo sé que yo soy salvo, porque me pidieron que yo diera fe de lo que yo creía. Y yo creo que Jesús murió, y desde ese día mi vida cambió por completo. Y yo, este me está evangelizando, dije. Mira, hermano, me dio tan claro su testimonio. Qué bonito, dije yo. Pero ¿será que todos están así, hermano? Si hay unos que quizás no quieren decir en la escuela que son cristianos, para que no se burlen de ellos, para que no los señalen, para que no hablen mal de ellos, qué sé yo. Pero la Biblia es clara que el que confiesa a Cristo aquí será confesado por Dios allá. Y el que no, hermano, también Dios lo negará. Dice: Señor, ¿puedo entrar? Y dice: si yo no te conozco. Allá arriba en el cielo, hermano, no te conozco. No te conozco. Porque no se arrepintió, porque no obedeció y porque no confesó. Y voy al último para que el tiempo nos ayude. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 27. Está claro que el bautismo, aunque es una ceremonia espiritual, es una ordenanza de Dios. Las únicas dos ordenanzas de la Biblia para la iglesia es la cena del Señor y el bautismo en agua. Esas son las únicas dos ordenanzas. Los demás sí son mandamientos del Señor. Amarás a tu prójimo y todo eso. Pero ordenanzas prácticas que se deben de seguir practicando en la iglesia son dos: la cena del Señor y el bautismo. Pero está claro que aunque es una ceremonia espiritual, fíjese, hermano, que el bautismo tiene un efecto espiritual sumamente grande. Gálatas 3:27 lo menciona de esta manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice, hermano?
de Cristo estáis revestidos. Quiere decir, hermano, que cuando uno es salvo, oiga, cuando uno es salvo, lo revisten con las vestiduras de Cristo. Podríamos hacer algún tema que tenga que ver con las vestiduras. Hay vestiduras de salvación, por ejemplo. Hay vestiduras de salvación. Hay vestiduras sacerdotales. Para los que ministran, les dan vestiduras sacerdotales. Hay vestiduras para la guerra. Cuando Cristo se presentó en una cristofanía, se presentó delante de Josué. Iba vestido de ropas, ¿se acuerda? De ropas de guerra. Y llevaba hasta espada el Señor. Y por eso Josué le sacó también la espada, o por lo menos la tomó y dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y Jesús, una cristofanía, le dijo: no, he venido como príncipe de los ejércitos del Señor. Se tiró al suelo, de inmediato se tiró al suelo Josué y adoró. Y el príncipe de los ejércitos no lo detuvo. No le dijo: levántate, no me adores porque yo soy un ángel. No. Lo dejó adorar. Porque Cristo es digno de adoración. Los ángeles no se dejan orar, no se dejan adorar. Los ángeles no se dejan que los adores, porque ellos son consiervos. Te levantan de inmediato. No, párese. Yo no soy digno de adoración. Yo soy un siervo, igual que tú. Fíjense, cuidado con el que se deje adorar, porque ese le está robando la gloria al Señor. Peligrosísimo. Pero hay vestiduras, por ejemplo, hay vestiduras de boda. Los que van a entrar a las bodas del Cordero les dan otras vestiduras. Porque aquel que entró a la boda sin vestiduras, le dijeron: amigo, ¿y tú cómo entraste? Y no estás vestido de bodas. Entonces lo sacaron. Entonces hay diferentes vestiduras. Ojo, cuando uno es salvo, tiene nuevas vestiduras. Está revestido con las vestiduras de Cristo en su vida. Aleluya. Por eso yo termino con esto, de veras termino. Por eso Apocalipsis dice que algunos allá en Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación, dice que sus ropas estaban manchadas y se quedaron a lavar las ropas en la gran tribulación. ¿Cómo están sus ropas, hermano? Si usted es salvo, usted tiene ropas. Por lo menos las de salvación ya las tiene. Pero ¿cómo están esas ropas? Porque Efesios 5 dice que la iglesia debe de tener sus ropas sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante, para que cuando Él venga y no tenga ninguna mancha, entonces los santos puedan ser levantados con Él al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estará sus ropas hoy? Porque le cuento que Cristo puede venir en cualquier momento. Puede venir hoy. Si hubiera venido el Señor hoy en la mañana, usted y yo estaríamos listos, hermano. Aleluya. ¿Estaríamos listos para volar? Ay, hermano, yo creo que no. Si ni sé si soy salvo. Su seguridad está en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Los parámetros están en la Biblia. Los testigos dan testimonio a su espíritu
de que usted es hijo de Dios. Si todavía está batallando con esa verdad, revise la doctrina del perdón. Su vida debe de estar segura en lo que Dios ha dejado escrito en la palabra. Póngase de pie, por favor. Ya terminé. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle esta noche al Señor que podamos tener la seguridad, la firmeza por la palabra de que nuestra salvación está segura en la obra que Cristo hizo en nuestra vida. Cierre sus ojos un momento y levante sus manos al Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Si de repente usted siente que no está perdonado o que hay pecados que no le han sido perdonados, pida perdón hoy. No lo deje para la próxima Santa Cena. No lo deje para el domingo. Pidamos perdón hoy, porque debemos estar listos para cuando Cristo aparezca en el cielo por nosotros. Levantamos nuestras manos, Padre. Gracias te damos, Señor, esta noche. Gracias, Dios, por permitirnos escudriñar las Escrituras. Señor, escribe tu palabra en las telas de nuestro corazón. Tu palabra es clara. Tu palabra es verdad. Hay perdón a través solo de Cristo, a través de su gracia, por medio de la fe. Señor, quita de los corazones cualquier duda. Quita de los corazones cualquier duda que no venga de ti, Señor. Arranca toda mentira del diablo. Arranca, Señor, sentimientos que no están basados en tu palabra. Y certifica por tu espíritu a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios desde el vientre fui confiesan su nombre. escogido en ti. Los hijos de Dios le alaban, le adoran, le obedecen. De nuevo Los hijos de nací, Dios le confiesan. recibido en ti. Aleluya. Sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Dígalo al Señor esta noche. Confesémoslo. Sí, Señor. Ya no soy un
hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Aleluya. Padre, ministra tu palabra y tu verdad a lo más profundo del corazón, Señor. Te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias por la obra que tú has hecho en nosotros. Señor, echa fuera de nuestra vida toda mentira, todo lo que no nos permite confiar y tener la seguridad en nuestra vida de tu salvación. Señor, repréndelo y échalo fuera de nosotros. En tu nombre, Señor, creemos en tu salvación. Creemos que fuimos alcanzados por tu gracia, por tu amor y por tu bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu favor. Ayúdanos a seguir cada día en los caminos de nuestro Padre, de nuestro amado Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.